Bienvenido a esta clase de Vocabulary and Pronunciation. Hoy estaremos viendo la pronunciación de 15 palabras, de las 3.000 palabras más importantes del inglés, todas estas relacionadas para hablar acerca de habits, hábitos. En cada diapositiva verás la traducción al español de la palabra, luego verás la escritura de la palabra en inglés, luego la pronunciación en inglés de la palabra representada con símbolos fonéticos. Los símbolos fonéticos han sido tomados del diccionario Merriam-Webster. ¿Pero qué son los símbolos fonéticos? Son, por decirlo así, la escritura de la pronunciación de una palabra. Los símbolos fonéticos te sirven para leer la pronunciación de las palabras. La primera palabra que vamos a ver hoy, hábitos, se escribe con 6 letras y se pronuncia con 6 sonidos. Divides la palabra en 2 sílabas. La sílaba que lleva la fuerza de voz es la primera, contando de izquierda a derecha. ¿Cuál es la vocal que tienes en la primera sílaba? La A que se ríe. Esa A que está tal cual, esa. Para pronunciarla debes tirar los labios hacia las orejas y decir A. Lo interesante es que la palabra empieza con H. Esa H la tienes que pronunciar como una J. En la segunda sílaba, aunque la escritura va con una I, la pronunciación va con schwa, la que no es ni A, ni E, ni O. ¿Cómo pronuncias la palabra? Habits. Habits. La segunda palabra, buen o buenos, como por ejemplo para decir buenos hábitos. Se escribe con 4 letras y pronuncias la palabra con 3 sonidos. La escritura lleva doble O, la pronunciación lleva una U. No es una U muy larga, así es que pronuncias la palabra good, good. La tercera palabra, mal o malos, como para decir malos hábitos. Escribes la palabra con 3 letras y pronuncias la palabra con 3 sonidos. ¿Cuál es la vocal en esta palabra? Es la A que se ríe, la que tira los labios hacia las orejas. ¿Cómo pronuncias la palabra? Bad, bad. La cuarta palabra, hacer ejercicios o ejercitarse o... he escrito mal esa palabra, le he puesto más letras en español. Ejercicios, no, sí está bien. Ok, ¿cómo pronuncias esta palabra? Esta palabra tiene 7 letras y también tiene 7 sonidos. Está compuesta por 2 palabras, work and out. La primera palabra, work, la pronuncias no con O, sino con schwa, la que no suena ni A, ni E, ni O. En la segunda palabra, aunque tienes una O, en la pronunciación tienes una A. Entonces, ¿cómo pronuncias la palabra? Work out, work out. He marcado de amarillo la K con la A. ¿Por qué? Porque tienes que unir la K con la A. Y suena workout, workout. ¿Ok? Las 2 palabras juntas significan hacer ejercicios, un verbo frasal. Palabra número 5, levantarse. Se escribe con 5 letras y se pronuncia con 5 sonidos. Esta palabra también es un phrasal verb, es decir, son 2 palabras distintas que, estando juntas, tienen un solo significado. Estas 2 palabras juntas significan levantarse. ¿Cómo pronuncias la palabra? En la primera palabra, la vocal es E. En la segunda palabra, aunque la escritura va con una U, la pronunciación va con schwa, la que no es ni A, ni E, ni O. La T y la schwa las pegas. ¿Y qué dices? Get up, get up. Algunos podrían pronunciarlo get up, get up. No hay problema. Escucharás que es común decir get up. Pronunciar la T de la primera palabra como si fuera una R. La sexta palabra, ir a la cama o ir a dormir. Escribes esta palabra o esta frase con 7 letras y pronuncias la frase con 7 sonidos. La primera palabra es el verbo ir. La pronunciación no es con O, es con O y W, representada por esa O que tiene un sombrerito arriba. La segunda palabra, aunque se escribe con O, la pronunciación va con schwa, la que no es ni A, ni E, ni O. Y
Y en la tercera palabra, la escritura es con E, la pronunciación también es con E. ¿Cómo pronuncias esta frase? Go to bed. ¿Cómo lo dices más rápido? Go to bed. Go to bed. ¿Ok? Ir a la cama, ir a dormir. Número 9. Estamos hablando de hábitos el día de hoy. Temprano. Quizá vas a dormir temprano. Quizá te levantas temprano. La palabra en inglés se escribe con 5 letras y la pronuncias con 4 sonidos. Divides la palabra en 2 sílabas. La sílaba que lleva la fuerza de voz es la primera, contando de izquierda a derecha. En la primera sílaba, la vocal no es E ni es A, es schwa. La que no es ni E, ni A, ni E, ni O. Y en la segunda sílaba, la palabra termina con una Y y la pronunciación es con una I larga, representada por esa E con el sombrero arriba. ¿Cómo pronuncias la palabra early? Early. Palabra número 8, tarde, el opuesto de temprano. Escribes la palabra con 4 letras, pronuncias la palabra con 3 sonidos. En la escritura va una A, en la pronunciación no va una A. Bueno, el símbolo, según el diccionario Merriam-Webster, es la A con su sombrerito. Pero ¿cómo pronuncias la A con el sombrerito? Ey, ey. La E final no la pronuncias. ¿Cómo pronuncias la palabra? Late, late. Palabra número 9. Medianoche. Esto es como 2 palabras en uno, media y noche. ¿Ok? Entonces escribes la palabra con 8 letras, pronuncias la palabra con 6 sonidos, divides la palabra en 2 sílabas. La primera sílaba, contando de izquierda a derecha, es la sílaba que lleva la fuerza de voz. En la primera sílaba, la vocal es una I corta, E. No la hagas muy fuerte. En la segunda sílaba, aunque la vocal en la escritura es una I, la pronunciación no es con una I, la pronunciación es con la I con el sombrerito. ¿Cómo pronuncias la I con el sombrerito? I, según el diccionario Merriam-Webster. ¿Cuál es la pronunciación de esta palabra? Midnight, midnight. ¿Ok? Palabra número 10, comer. Este es un verbo para hablar de tus hábitos, comer. Escribes con 3 letras esta palabra y la pronuncias con 2 sonidos. La escritura va una E y una A. En la pronunciación no necesitas esos sonidos. Tienes el sonido de una I larga, representada según el diccionario Merriam-Webster por una E con el sombrerito. La E con el sombrerito suena I. ¿Cómo pronuncias la palabra? Eat. Eat. Sonríe y te va a salir bien. Comida chatarra. Escribes la frase con 8 letras. Pronuncias la frase con 7 sonidos. Tienes 2 palabras. La fuerza de voz en estos sustantivos compuestos que tienen más de una palabra, la fuerza de voz va a ir en la primera palabra. ¿Ok? Entonces, ¿cómo pronuncias esta palabra? Bueno, en la primera palabra la vocal es una U, pero en la pronunciación es una schwa, la que no es ni A, ni E, ni O, la que parece una E de cabeza. Mira, en la primera palabra tienes una N, pero en la pronunciación tienes una N con cola. Eso es como la mezcla de una N con una G. Y en la segunda palabra van 2 O's, doble O, pero la pronunciación va con una U larga, con los 2 puntitos, U larga. ¿Cómo pronuncias la palabra? Junk food, junk food. Veamos la 12, comida saludable. Estamos hablando de hábitos. Se escribe con 11 letras, me faltan dedos, y pronuncias esta frase con 8 sonidos. Tiene 3 sílabas entre todas estas 2 palabras. La sílaba que lleva la fuerza de voz es la primera sílaba contando de izquierda a derecha. En la primera sílaba, la vocal es una E. La escritura lleva una E y una A, pero la vocal solo lleva una E. En la segunda sílaba, la escritura lleva una Y. La pronunciación lleva una I larga, que es la E con el sombrerito. En la tercera sílaba, que es la segunda palabra, la escritura lleva doble O. La pronunciación lleva una U con 2 puntitos. U larga, trompita. ¿Ok? ¿Cómo pronuncias la palabra? Healthy food. Healthy food. Esa TH es un solo sonido. Pones la punta de la lengua entre los dientes y soplas y dices healthy, healthy, ¿ok? Healthy food.
Palabra número 13, fumar. Un hábito malo, fumar. 5 letras la escritura, la pronunciación con 4 sonidos. La escritura es con una O, la pronunciación no es con O solamente, sino es con O, W, por decirlo así. La O con el sombrerito suena como O y W. Hay una E en la escritura al final, en la pronunciación no hay una E. ¿Cómo pronuncias esta palabra? Smoke, smoke. No pongas una E antes de la S. Palabra número 14 es un verbo, saltarse o saltar, como saltarse el desayuno, saltarse el almuerzo, no comer el desayuno. Se escribe con 4 letras, pronuncias la palabra con 4 sonidos. En la escritura va una I, en la pronunciación también va una I, bien fácil, pero una I cortita, una I que se duerme, no es la I larga. ¿Cómo pronuncias la palabra? Skip, skip. Palabra número 15, desayuno. Estamos hablando de hábitos. Se escribe con 9 letras y pronuncias la palabra con 8 sonidos. Divides la palabra en 2 sílabas según el diccionario Merriam-Webster. La fuerza de voz va en la primera sílaba contando de izquierda a derecha. ¿Qué vocal tienes en la primera sílaba? Aunque la escritura va con una E y una A, la pronunciación va solo con una E. En la segunda sílaba, aunque la escritura va con una A, según el diccionario Merriam-Webster, la pronunciación puede ir con una schwa, la que no es ni A, ni E, ni O. ¿Cómo pronuncias la palabra? Breakfast, breakfast. Si deseas un workbook con la información que hemos visto el día de hoy y un cuadro comparativo con los símbolos fonéticos del diccionario Merriam-Webster y del diccionario Oxford, pásame la voz. Toma un quiz. Hay un quiz en uno de los links de la descripción. Si deseas información acerca de las clases que doy online y del material que uso en mis clases, házmelo saber. Será un gusto darte información. Visita mi página web, mi blog, suscríbete a este canal de YouTube, dale like al video si te gustó y sígueme en TikTok, Facebook e Instagram.